¿Alguna vez has sentido que la historia que te contaron no es toda la verdad? Que detrás de los libros de texto, las fechas y los nombres, hay algo más, algo que se mueve en las sombras, susurrando secretos que pocos se atreven a escuchar. En un rincón olvidado de mi memoria, guardo la primera vez que oí su nombre, el gran arquitecto del universo. No era un dios, no era un hombre, pero su presencia parecía estar en todas partes, como un eco que resuena en los pasillos del tiempo. Aquí, en la biblioteca perdida, nos atrevemos a abrir puertas que otros han sellado. Si tú también sientes que la verdad está escondida bajo capas de silencio, suscríbete ahora y únete a esta búsqueda, porque hoy comenzamos a desentrañar el misterio de los masones y la figura enigmática que llaman su arquitecto. Mi nombre no importa, pero puedes llamarme el custodio. Durante años, he recorrido archivos polvorientos, he hojeado manuscritos que crujen como hojas secas, y he escuchado historias que hacen que la piel se erice. Todo comenzó con un libro, uno que no debería haber encontrado. Sus páginas estaban llenas de símbolos, un compás, una escuadra, un ojo que parecía mirarme directamente, y en el centro, una frase repetida como un mantra: el gran arquitecto del universo. ¿Quién era? ¿Qué era? Nadie lo decía con claridad, pero todos parecían temerle, venerarlo, o ambas cosas a la vez. Ese libro me llevó a una pregunta que aún no he respondido. ¿Es el arquitecto una idea, una fuerza, o algo mucho más tangible, algo que ha moldeado el mundo desde las sombras? Imagina por un momento que estás frente a un templo antiguo, sus columnas altas y frías, iluminadas solo por la luz titilante de una antorcha. En su interior, un grupo de hombres murmura palabras que no entiendes, palabras que parecen cargar el aire con un peso invisible. Ellos son los masones, y el gran arquitecto es su guía, su luz, su misterio central. Pero aquí está la primera grieta en la fachada. Nadie, ni siquiera ellos, parece saber exactamente qué significa ese nombre. Para algunos, es un símbolo de Dios, una forma de hablar del Creador sin caer en disputas religiosas. Para otros, es una metáfora de la razón, del orden que los humanos pueden imponer al caos del universo. Y luego están los que susurran, en voz baja, que el arquitecto es algo más, algo que no se menciona en los rituales públicos, algo que solo los iniciados de los grados más altos conocen. ¿Por qué tanta ambigüedad? ¿Por qué un nombre tan grandioso para algo que parece tan indefinido? Aquí es donde el aire se vuelve espeso, donde las sombras se alargan. Los masones, desde sus inicios, han sido maestros del secreto, tejiendo verdades a medias que confunden tanto como iluminan. El gran arquitecto no es solo un concepto, es una puerta, una invitación a preguntarte quién realmente ha diseñado el mundo en el que vives. ¿Fueron los reyes, los emperadores, los presidentes? ¿O hubo siempre una mano oculta, dibujando planos en la oscuridad, asegurándose de que cada ladrillo cayera en su lugar? Piensa en esto. Cada gran civilización ha tenido sus constructores, hombres y mujeres que levantaron pirámides, templos, catedrales. Pero los masones no solo construyen con piedra, construyen ideas, redes, influencias. Y el gran arquitecto es su inspiración, el plano maestro que guía sus manos. Algunos dicen que este arquitecto es un símbolo de perfección, un ideal al que los masones aspiran cuando tallan sus vidas como si fueran bloques de mármol. Otros, los que se reúnen en tabernas oscuras y hablan en susurros, creen que el arquitecto es un código, un mensaje cifrado que apunta a un poder mucho más grande, uno que trasciende la fe y la razón. Aquí está la primera pregunta que quiero que te hagas. Si el gran arquitecto es solo una idea, ¿por qué ha inspirado tanto miedo? Porque no es solo en los salones masónicos donde se habla de él. En los callejones de la historia, en los márgenes de libros prohibidos, su nombre aparece una y otra vez, ligado a conspiraciones, a revoluciones, a eventos que cambiaron el curso del mundo. ¿Es casualidad? ¿O hay algo en este símbolo que atrae a los que buscan poder, a los que quieren reescribir la realidad? Cuando comencé a investigar, pensé que encontraría respuestas claras, pero cada puerta que abría conducía a otra, y cada respuesta traía más preguntas. En un archivo olvidado, encontré una carta, escrita en tinta desvaída, que hablaba de un arquitecto supremo, al que los masones juraban lealtad. No era un dios, no era un rey, sino algo que veía todo, sabía todo, y decidía todo. Las palabras me helaron la sangre. Era una metáfora poética, como tantas otras en los rituales masónicos, o era una pista de algo real, algo que aún opera en las sombras. Los masones te dirán,
Son una fraternidad de hombres buenos, dedicados a la caridad, al automejoramiento, a la búsqueda de la verdad. Y en la superficie, eso parece cierto. Sus logias están llenas de símbolos hermosos, de rituales que hablan de virtud y sabiduría. Pero cuanto más profundo miras, más oscuro se vuelve el paisaje. El gran arquitecto no es solo un nombre, es un imán para los que buscan respuestas, para los que creen que la historia oficial es una cortina que oculta el verdadero escenario. Y detrás de esa cortina, las sombras se mueven. No te estoy pidiéndote que creas en conspiraciones. No todavía. Solo te pido que te hagas una pregunta. Si el gran arquitecto es solo un símbolo, ¿por qué su nombre ha sobrevivido siglos de guerras, revoluciones y cambios? ¿Por qué sigue siendo un susurro en los labios de los que buscan poder, de los que quieren entender el mundo? La respuesta, creo, está en lo que los masones no dicen, en los silencios que guardan con tanto celo como sus juramentos. Este es solo el comienzo. El gran arquitecto del universo es más que un enigma, es una llave, una que abre puertas a historias que nunca te contaron en la escuela. En la biblioteca perdida, no ofrecemos respuestas fáciles, pero sí prometemos llevarte por caminos que pocos han recorrido. Si sientes que hay más en la historia, que las piezas no encajan del todo, entonces quédate con nosotros. Suscríbete, porque este viaje apenas empieza, y el próximo capítulo te llevará aún más lejos, a los orígenes de la masonería, donde las primeras piedras de este misterio fueron colocadas. Antes de despedirme, déjame decirte algo. La verdad, si existe, no se encuentra en la luz. Está en las sombras, en los márgenes, en los lugares donde nadie quiere mirar. Y el gran arquitecto, sea lo que sea, está esperando allí, observándonos. ¿Estás listo para devolverle la mirada? Imagina una noche sin luna, en una Europa envuelta en niebla, siglos atrás. Las calles son estrechas. Los edificios de piedra se alzan como gigantes silenciosos, y en algún lugar, en un taller iluminado por velas, un grupo de hombres se reúne. No son reyes, ni sacerdotes, ni soldados. Son constructores, canteros, hombres que tallan la piedra para dar forma a catedrales que tocan el cielo. Pero en sus susurros, en sus apretones de manos, hay algo más, algo que no se escribe en los planos, algo que no se comparte con los extraños. Soy el custodio, y hoy te llevo al comienzo de todo, al momento en que la masonería dejó de ser solo un oficio y se convirtió en un misterio. ¿Cómo pasó de ser una guilda de trabajadores a un enigma que ha obsesionado al mundo durante siglos? Agárrate, porque las sombras en la piedra están a punto de hablar. Volvamos al siglo XII, o quizás antes, cuando las catedrales góticas comenzaban a surgir como si quisieran desafiar a los cielos. Eran tiempos de fe, de miedo, de guerras santas y reyes ambiciosos. Los canteros, esos artesanos que esculpían arcos y columnas, eran más que simples obreros. Sus manos daban forma al mundo, sus herramientas convertían rocas brutas en obras maestras. Pero no era solo su destreza lo que los hacía especiales. Estos hombres guardaban secretos, conocimientos sobre geometría, proporciones, incluso astronomía, que los hacían parecer casi magos en una era de superstición. ¿Te has preguntado alguna vez cómo construyeron catedrales que aún hoy nos dejan sin aliento? ¿Cómo sin máquinas, sin tecnología moderna levantaron estructuras que parecen desafiar las leyes de la física? Estos canteros se organizaban en guildas, asociaciones que protegían sus técnicas como si fueran tesoros. No cualquiera podía unirse. Había que demostrar habilidad, lealtad y un compromiso que iba más allá del trabajo manual. En esas reuniones, en tabernas oscuras o en los sótanos de iglesias a medio construir, comenzaron a surgir los primeros rituales. Un apretón de manos que no era solo un saludo, una palabra susurrada que solo los iniciados entendían. Aquí, en estas sombras, nació lo que hoy llamamos masonería. Pero, ¿era solo un club de artesanos? ¿O había algo más? Algo que los unía más allá de la piedra y el mortero. Piensa en esto. En una época donde la iglesia controlaba casi todo, desde las almas hasta los reyes, los canteros tenían algo que pocos poseían: libertad. Viajaban de ciudad en ciudad, de reino en reino, llevando consigo sus herramientas y sus secretos. No estaban atados a un solo señor, a una sola fe, y en sus viajes absorbían ideas, conocimientos, incluso filosofías que la iglesia habría considerado heréticas. Es posible que estos hombres, que trabajaban bajo la mirada de obispos y nobles, comenzaran a soñar con un orden diferente, un orden donde el conocimiento, no el dogma, fuera el verdadero arquitecto del mundo.
Aquí es donde la historia se vuelve turbia, como un río que se adentra en un bosque oscuro. Algunos dicen que los masones heredaron sus secretos de órdenes aún más antiguas. Los templarios, quizás, esos caballeros que protegían peregrinos pero que también acumularon riquezas y conocimientos prohibidos. Otros creen que sus raíces se hunden aún más, hasta los constructores de las pirámides de Egipto o los sabios de Babilonia. Yo mismo, hojeando un manuscrito en un archivo olvidado, encontré una referencia a un círculo de constructores que juraban lealtad a un maestro invisible. ¿Era este el gran arquitecto del universo, incluso entonces? ¿O era solo una forma poética de hablar del conocimiento que compartían? Lo que sí sabemos es que para el siglo XIV, las guildas de canteros comenzaron a cambiar. Ya no solo aceptaban a trabajadores de la piedra, hombres de otras profesiones, nobles, eruditos, incluso clérigos, empezaron a unirse. Estos masones especulativos, como los llamaron, no tallaban piedra, pero sí buscaban construir algo, ideas, ideales, quizás un mundo nuevo. Sus reuniones se volvieron más secretas, sus rituales más elaborados, y el gran arquitecto, esa figura misteriosa, comenzó a tomar forma en sus juramentos. No era un dios al que adoraban en iglesias, sino una presencia que los guiaba, un símbolo de orden en un mundo caótico. Pero aquí está la pregunta que me quita el sueño. Si la masonería era solo una fraternidad de constructores, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué los juramentos, las palabras codificadas, los símbolos que solo los iniciados entendían? En un pergamino que olía a moho y tiempo, leí sobre un ritual donde los masones juraban proteger los misterios del arquitecto, incluso a costa de sus vidas. ¿Qué misterios eran tan importantes? ¿Eran fórmulas matemáticas para construir catedrales? ¿O algo más profundo, algo que podía amenazar el poder de reyes y papas? No te equivoques. La masonería no surgió en un vacío. El mundo en que nació estaba lleno de tensiones. La iglesia y los reyes luchaban por el control. Las cruzadas traían ideas extrañas de tierras lejanas. Y los alquimistas susurraban sobre conocimientos que podían cambiarlo todo. En este caos, los masones encontraron un refugio en sus logias, un lugar donde podían hablar libremente, donde podían imaginar un mundo gobernado por la razón, no por la espada o la cruz. Pero esa libertad tenía un precio. Cuanto más crecían, más sospechas atraían. La iglesia, siempre vigilante, comenzó a mirar con recelo a estos hombres que se reunían en secreto, que hablaban de un arquitecto que no necesitaba altares ni oraciones. Y aquí, en las sombras de la historia, encontramos la primera paradoja. Los masones construían catedrales para la gloria de Dios, pero sus ideas parecían desafiar el orden divino. ¿Eran herejes disfrazados de artesanos? ¿O eran guardianes de una verdad más antigua, una que la iglesia prefería mantener enterrada? En una carta que encontré, escrita por un monje en el siglo XV, se advertía sobre hombres que trabajan la piedra pero sueñan con derribar tronos. ¿Era una exageración? ¿O había verdad en esas palabras? Lo que sí es cierto es que, con el tiempo la masonería se transformó, dejó de ser un oficio y se convirtió en una filosofía, una red de hombres que compartían un ideal, pero también un secreto. Y en el corazón de ese secreto estaba el gran arquitecto del universo, un nombre que prometía respuestas pero solo traía más preguntas. Era un símbolo de unidad, un código para los iniciados, o algo más tangible, algo que podía cambiar el curso de la historia. Mientras escribo estas palabras, siento el peso de los siglos. Los masones de antaño no eran solo constructores, eran soñadores, rebeldes, guardianes de algo que aún no entendemos del todo. Sus orígenes, envueltos en niebla, nos dejan con una certeza inquietante. La masonería no es lo que parece. Y el gran arquitecto, sea lo que sea, sigue observando desde las sombras, esperando a que alguien descifre su verdadero nombre. Imagina que sostienes en tus manos un objeto antiguo, desgastado por el tiempo, pero cargado de un significado que te eriza la piel. Frente a ti, un compás y una escuadra, entrelazados como si fueran uno solo, grabados en una piedra que parece susurrar. No son solo herramientas, son símbolos claves de un idioma que pocos entienden. ¿Qué secretos guardan? ¿Qué verdades ocultan en sus líneas perfectas? Soy el custodio, y hoy te invito a mirar más allá de lo evidente, a descifrar el lenguaje silencioso de la masonería, donde cada ángulo, cada curva, es un mensaje cifrado. Prepárate, porque lo que parece simple está a punto de volverse infinitamente complejo.
Piensa por un momento en los símbolos que te rodean. Una cruz, un corazón, una bandera. Son más que imágenes. Son ideas que han moldeado el mundo, que han inspirado guerras, amores, revoluciones. Pero los símbolos masónicos, como el compás y la escuadra, son diferentes. No gritan su significado, lo susurran. Los ves en logias, en anillos, en edificios antiguos, incluso en billetes que pasan por tus manos todos los días. Y sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte qué quieren decir? No son decoraciones, son puertas, y detrás de ellas hay historias que los masones han jurado proteger. Empecemos con lo básico, o al menos con lo que parece básico. El compás, con sus brazos abiertos, mide distancias, traza círculos perfectos. La escuadra, rígida y precisa, asegura que cada ángulo sea recto, que cada línea sea verdadera. En la superficie, son herramientas de constructores, instrumentos que los canteros medievales usaban para levantar catedrales. Pero los masones no son solo constructores de piedra, son arquitectos de ideas, y en sus manos, estas herramientas se transforman en algo más. El compás representa el espíritu, la búsqueda del conocimiento que se extiende hacia lo infinito. La escuadra, en cambio, es la materia, la disciplina que da forma al caos. Juntos, son el equilibrio, la unión de lo divino y lo humano. Hermoso, ¿verdad? Pero también inquietante, porque nada en la masonería es tan simple como parece. Cuando encontré mi primer libro masónico, escondido en un rincón de un archivo que olía a polvo y olvido, sus páginas estaban llenas de dibujos. El compás y la escuadra aparecían una y otra vez, a veces solos, a veces rodeados de otros símbolos, un sol, una luna, una columna rota. Cada imagen parecía gritar una verdad, pero no podía entenderla. Entonces, en una nota al margen, escrita con una caligrafía temblorosa, leí: el compás mide el cielo, la escuadra ancla la tierra, pero solo el iniciado ve lo que yace entre ambos. ¿Qué significa eso? ¿Es poesía, filosofía o una pista de algo mucho más grande? Aquí está la primera capa del misterio. Los masones usan estos símbolos en sus rituales, en sus logias, pero nunca explican su significado completo. Para los aprendices, el compás y la escuadra son lecciones de virtud, controlar las pasiones, vivir con rectitud. Pero a medida que un masón asciende en los grados, los símbolos cambian, se vuelven más profundos, más oscuros. En los grados superiores, algunos dicen que el compás ya no representa el espíritu, sino el poder de observar, de controlar. Y la escuadra no es solo disciplina, sino la capacidad de dar forma al mundo. ¿Es esto solo una metáfora? ¿O estamos hablando de un conocimiento que va más allá de la filosofía? Un conocimiento que podría mover los hilos de la historia. Piensa en esto. Los símbolos no son solo imágenes, son códigos. En una época donde los herejes eran quemados, y los secretos podían costar vidas, los masones necesitaban un lenguaje que solo ellos entendieran. Un compás y una escuadra podían dibujarse en una pared, grabarse en un anillo, o mencionarse en una conversación sin levantar sospechas. Pero para los iniciados, esos símbolos eran mensajes, instrucciones, incluso advertencias. ¿Qué mensajes? Nadie lo sabe con certeza, pero las pistas están por todas partes. En las catedrales góticas, por ejemplo, los canteros dejaban marcas, triángulos, círculos, líneas que parecían decorativas, pero que, para los que sabían leerlas, contaban historias. ¿Eran estas marcas los primeros símbolos masónicos, o venían de algo aún más antiguo? No es casualidad que los masones eligieran herramientas como símbolos. Un compás traza círculos, el símbolo universal de la eternidad, de lo divino. Una escuadra crea ángulos rectos, la base de toda construcción sólida. Juntos, representan la idea de que el mundo puede ser medido, comprendido, diseñado. Pero aquí está la pregunta que me quita el sueño. ¿Quién está diseñando? Porque si el gran arquitecto del universo es el plano maestro, entonces el compás y la escuadra son las herramientas con las que se ejecuta ese plano. Y los masones, con sus juramentos y sus rituales, ¿son solo estudiantes de ese diseño, o son sus ejecutores? No puedo evitar pensar en una noche. Hace años, cuando visité una logia abandonada. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, y en el centro, grabado en el suelo, estaba el compás y la escuadra tan perfectos que parecían vivos. Me quedé allí, en el silencio, sintiendo que alguien o algo me observaba. Fue entonces cuando entendí que estos símbolos no son solo ideas, son presencias. Tienen poder, no porque sean mágicos,
sino porque los hombres que los usan creen en ellos, viven por ellos, mueren por ellos. Y ese poder, esa fe, ha moldeado el mundo de formas que apenas comenzamos a entender. Pero hay más. El compás y la escuadra no están solos. En los rituales masónicos aparecen junto a otros símbolos, la letra G, que algunos dicen significa geometría y otros Dios, el ojo que todo lo ve, que vigila desde las sombras, las columnas de Yachin y Boaz, que recuerdan al templo de Salomón. Cada uno de estos símbolos es una pieza de un rompecabezas, y juntos forman una imagen que los masones llaman la verdad. Pero, ¿qué verdad? ¿Es una verdad espiritual, una guía para vivir mejor, o es un mapa, un código que revela algo que el resto de nosotros no debe saber? Aquí está la paradoja. Los masones dicen que sus símbolos son universales, que cualquiera puede entenderlos si estudia lo suficiente. Pero cuanto más estudias, más te das cuenta de que cada símbolo tiene capas, significados que cambian dependiendo de quién los mire. Para un aprendiz, el compás es una lección de humildad. Para un maestro, es un recordatorio de su poder. Y para los que están en los grados más altos, los que nunca hablan, ¿qué es? ¿Una llave? ¿Una advertencia? ¿O algo que no podemos ni imaginar? Antes de despedirme, déjame hacerte una última pregunta. Si los símbolos masónicos son tan antiguos, tan poderosos, ¿por qué los seguimos viendo hoy? En monumentos, en billetes, en logotipos que pasan desapercibidos. ¿Es solo una coincidencia, o es una señal de que el compás y la escuadra siguen trazando el mundo, guiados por una mano que no vemos? La próxima vez que veas un triángulo, un círculo, una línea recta, detente. Mira más de cerca. Porque las sombras en la piedra aún tienen mucho que decir. Imagina que estás frente a una puerta pesada, de madera antigua, tallada con símbolos que apenas entiendes. El aire está cargado, como si el silencio mismo contuviera un secreto. Alguien te venda los ojos, te susurra una palabra que no puedes repetir, y te guía hacia la oscuridad. No sabes qué te espera, pero sientes que, una vez que cruces ese umbral, no habrá vuelta atrás. Soy el custodio, y hoy te llevo al corazón de la masonería, al lugar donde los hombres se convierten en hermanos, donde los juramentos se sellan con promesas que trascienden la vida misma. ¿Qué sucede en los rituales de iniciación de los masones? ¿Qué juran proteger? ¿Y por qué lo hacen en las sombras? Escucha con atención, porque lo que está a punto de revelarse no se pronuncia a la luz del día. Piensa en esto. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a ir por una verdad que promete cambiarlo todo? Los masones, desde hace siglos, han cruzado ese umbral, entrando en un mundo donde las palabras tienen peso, donde un juramento no es solo una promesa, sino un lazo que te une a algo más grande, algo que no puedes ver del todo. Los rituales de iniciación son el primer paso, el momento en que un hombre deja de ser un extraño y se convierte en parte de un misterio. Pero, ¿qué sucede en esas ceremonias? ¿Por qué tanto secreto? ¿Y qué tiene que ver el gran arquitecto del universo con las palabras que se susurran en la penumbra? Cuando comencé a investigar, pensé que los rituales masónicos serían solo ceremonias pintorescas, reliquias de un pasado lejano. Pero luego encontré un diario, escondido en un archivo que parecía olvidado por el tiempo. Sus páginas, amarillentas y frágiles, describían una noche que el autor nunca olvidó. Hablaba de una sala iluminada por velas, de hombres con capas negras, de un altar donde descansaban un compás y una escuadra. Me vendaron los ojos, escribió, y me preguntaron si estaba dispuesto a guardar el secreto, incluso si el precio era mi vida. Sus palabras me helaron. ¿Qué secreto podía ser tan importante? ¿Qué verdad valía un juramento tan extremo? Los rituales de iniciación, te contarán los masones, son lecciones disfrazadas de teatro. Cada gesto, cada palabra, está diseñado para enseñar algo sobre la vida, la virtud, la búsqueda del conocimiento. Pero cuando miras más de cerca, te das cuenta de que hay algo más. El primer grado, el de aprendiz, comienza con un acto de humildad. Al iniciado se le venda los ojos, se le despoja de sus posesiones, y se le lleva a una sala donde debe enfrentar sus miedos. ¿Confías en nosotros?, le preguntan. Y él, ciego, en la oscuridad, debe decir que sí. Es un momento de vulnerabilidad, pero también de poder, porque al aceptar, el iniciado se une a una cadena que se remonta a siglos atrás. Pero aquí está la primera sombra en esta historia, los juramentos. Cada iniciado jura guardar los secretos de la masonería, no solo los rituales, sino algo más profundo, algo que no se explica del todo.
Encontré una transcripción, en un libro polvoriento, de un juramento que hizo que mi piel se erizara. Juro, bajo pena de que mi lengua sea arrancada y mi cuerpo enterrado en las arenas del mar, no revelar los misterios del gran arquitecto. ¿Es solo una metáfora, una forma dramática de enseñar lealtad? ¿O hay algo que los masones saben, algo que el resto de nosotros no debe conocer? El ritual no termina con el juramento. Hay símbolos, gestos, palabras secretas que solo los iniciados conocen. El compás y la escuadra están presentes, como siempre, pero también hay otros elementos: un lazo que simboliza la unión, una espada que recuerda la seriedad del compromiso, y en algunos casos, un cráneo, un recordatorio de la muerte que espera a todos. Pero lo que más me inquieta es la presencia del gran arquitecto del universo. En los rituales se le menciona como la fuerza que guía todo, el diseñador del plano maestro. Pero, ¿es solo un símbolo? ¿O es una presencia que los masones sienten, que los observa desde las sombras de la logia? No puedo evitar pensar en una noche, hace años, cuando logré entrar en una logia abandonada. El aire estaba pesado, como si los ecos de los rituales aún resonaran en las paredes. Encontré un libro de actas, escrito en una caligrafía casi ilegible. Describía un ritual del siglo XVIII, donde un iniciado, al final de la ceremonia, debía mirar al cielo y prometer lealtad al arquitecto que todo lo ve. Esas palabras me persiguen. ¿Quién es este arquitecto? ¿Es Dios, como dicen algunos masones? ¿Es una idea, como insisten otros? ¿O es algo más, algo que solo los iniciados de los grados más altos conocen? A medida que un masón asciende, los rituales se vuelven más complejos. En el grado de compañero, se enseña sobre la geometría, el arte de construir no solo edificios, sino vidas. En el grado de maestro, se enfrenta a una prueba aún más profunda, una recreación simbólica de la muerte y la resurrección, un recordatorio de que los secretos masónicos trascienden la vida misma. Pero aquí está la pregunta que no me deja dormir. ¿Qué sucede en los grados superiores, los que pocos alcanzan? Hay rumores de rituales que no se escriben, de juramentos que no se pronuncian en voz alta, de conocimientos que solo se transmiten en susurros. En un pergamino que encontré, escondido en una caja de madera que crujía como si tuviera vida propia, leí algo que me dejó sin aliento. Hablaba de un círculo interno, un grupo de masones que no solo juraban proteger los secretos, sino también ejecutar los designios del arquitecto. ¿Qué designios? ¿Eran planes para construir un mundo mejor, o algo más siniestro? La página siguiente estaba arrancada, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie más leyera el resto. No te estoy diciendo que creas en conspiraciones, no todavía, pero piensa en esto. Los rituales masónicos no son solo ceremonias, son puertas, cada una más profunda que la anterior, que llevan al corazón de un misterio. Y en ese corazón siempre está el gran arquitecto del universo, un nombre que promete respuestas pero solo trae más preguntas. ¿Es un símbolo de esperanza, de orden, o es una cortina que oculta algo que no estamos listos para ver? Mientras escribo estas palabras, siento el peso de los juramentos que nunca he pronunciado. Los masones, con sus rituales, han creado un mundo dentro del mundo, un lugar donde las palabras tienen poder, donde los secretos son más fuertes que las espadas. Y en el centro de ese mundo está el arquitecto, esperando, observando, quizás sonriendo. La próxima vez que oigas un susurro en la oscuridad, pregúntate, ¿es solo el viento, o es la voz de alguien que juró no hablar? Imagina un salón majestuoso, con paredes de mármol y lámparas que arrojan sombras largas sobre el suelo. Allí, hombres con túnicas y joyas intercambian palabras en voz baja, palabras que no están destinadas a los oídos del mundo exterior. Pero este no es un templo de piedra, es un templo invisible, tejido con influencias, promesas y secretos que han moldeado el destino de naciones. Soy el custodio, y hoy te invito a cruzar el umbral de este lugar oculto, donde la masonería y el poder político se entrelazan en una danza que pocos han visto. ¿Han sido los masones los arquitectos silenciosos de la historia? ¿O son solo sombras que se mueven detrás de los tronos? Escucha con atención, porque las respuestas están enterradas en los pliegues del tiempo. Piensa en esto, el poder no siempre se ejerce con ejércitos o coronas. A veces, se mueve en susurros, en apretones de manos, en reuniones que nunca se registran en los libros de historia. Los masones, con sus logias y sus juramentos, han estado presentes en los pasillos del poder desde hace siglos. Pero, ¿qué tan profundo llega su influencia? ¿Son solo un club de caballeros con ideales elevados,
¿O han sido la mano oculta que guía a reyes, presidentes y revoluciones? La respuesta, como siempre, no es tan clara como quisieras, pero las pistas están ahí, escondidas en los márgenes de la historia. Retrocedamos al siglo XVII, una época de reyes absolutistas y guerras religiosas. En Inglaterra, las logias masónicas comenzaban a florecer, no solo entre canteros, sino entre nobles, comerciantes y pensadores. Estos hombres no solo compartían rituales, compartían ideas peligrosas sobre libertad, igualdad y un mundo gobernado por la razón, no por el dogma. En un mundo donde la iglesia y los monarcas controlaban cada palabra, cada pensamiento, las logias eran refugios, lugares donde se podía soñar con un orden diferente. Pero, ¿era solo un sueño? ¿O estaban los masones plantando las semillas de algo mucho más grande? Encontré una carta, escondida en un archivo que crujía como si quisiera guardar sus secretos para siempre. Estaba escrita por un noble inglés, un masón, y hablaba de una reunión en 1688, justo antes de la Revolución Gloriosa. Los hermanos se reunieron anoche, escribió, y acordaron que el trono debe cambiar de manos, no por la espada, sino por la voluntad de los hombres libres. Era una coincidencia que, poco después, Guillermo de Orange tomara el trono de Inglaterra en un golpe casi sin sangre. O había un templo invisible, una red de masones, trabajando en las sombras para rediseñar el destino de una nación. No estoy diciendo que los masones orquestaron cada evento importante, pero las coincidencias son demasiadas. En Francia, en los años previos a la Revolución Francesa de 1789, las logias masónicas estaban llenas de hombres que luego serían líderes revolucionarios. Voltaire, Diderot, incluso rumores sobre Robespierre. Estos hombres no solo compartían ideas filosóficas, compartían un lenguaje de símbolos, de juramentos, de lealtades que iban más allá de las fronteras. ¿Fue la masonería el combustible que encendió la chispa de la revolución? ¿O fue solo un lugar donde las mentes brillantes se encontraron por casualidad? Aquí está la pregunta que me quita el sueño. Si los masones eran solo un club de pensadores, ¿por qué atraían a tantos hombres de poder? En el siglo XVIII, las logias no solo estaban llenas de intelectuales, sino de generales, diplomáticos, incluso príncipes. Federico el Grande de Prusia, uno de los mayores líderes militares de su tiempo, era masón. ¿Era solo una afición, una curiosidad de un hombre poderoso, o estaba buscando algo en las logias, algo que no podía encontrar en su corte? En un manuscrito que desenterré, encontré una nota críptica: el gran arquitecto guía al rey, pero el rey no lo sabe. ¿Qué significaba eso? ¿Era el arquitecto una idea que inspiraba a los líderes, o una fuerza que los manipulaba desde las sombras? No podemos hablar de la masonería y el poder sin cruzar el océano. En las colonias americanas, en los años previos a la independencia, las logias masónicas eran un hervidero de ideas. Hombres como George Washington, Benjamin Franklin y Paul Revere eran masones, y no eran los únicos. Las logias de Boston, Filadelfia y Nueva York eran lugares donde se hablaba de libertad, de un nuevo mundo libre de la tiranía de los reyes. Cuando los colonos se alzaron contra Inglaterra, ¿fue solo una rebelión espontánea? ¿O había un plano, un diseño trazado en las logias, guiado por los principios del gran arquitecto? No te pido que creas en conspiraciones, no todavía. Pero piensa en esto: los masones no necesitaban controlar ejércitos para influir en el mundo. Sus armas eran las ideas, las conexiones, los juramentos que unían a hombres de diferentes países, clases y creencias. En una época donde la información viajaba lentamente, las logias eran redes, canales invisibles por los que fluían planes, estrategias, incluso revoluciones. Encontré un diario de un masón francés, escrito en 1775, que hablaba de hermanos al otro lado del mar, que preparaban un gran cambio. ¿Era una referencia a la Revolución Americana? ¿O solo una esperanza, un sueño compartido en la oscuridad? Pero no todo es tan claro. La masonería también ha sido acusada, perseguida, temida. En el siglo XIX, gobiernos de toda Europa y América los veían como una amenaza. En España, la Inquisición los persiguió, acusándolos de conspirar contra la Iglesia y la corona. En Estados Unidos, el partido antimasónico nació de la sospecha de que los masones controlaban el gobierno desde las sombras. ¿Eran estas acusaciones pura paranoia? ¿O había algo de verdad en ellas? En un panfleto de la época, leí una frase que me hizo estremecer: el templo invisible no tiene paredes,
pero sus cimientos son más fuertes que los de cualquier palacio. ¿Qué significaba eso? ¿Era una metáfora de la influencia masónica o una confesión de algo más? Lo que me inquieta, mientras escribo estas palabras, es la idea de que el poder de los masones no está en lo que hacen, sino en lo que no dicen. Sus rituales, sus símbolos, sus juramentos, todos apuntan a un propósito mayor, uno que llaman el gran arquitecto del universo. Pero, ¿es este arquitecto solo una idea, un ideal de orden y razón, o es un código, un nombre para una red de poder que opera más allá de los tronos y los parlamentos? En un libro que encontré, medio quemado, había una línea que no puedo olvidar. El arquitecto no reina pero diseña, no manda pero guía. ¿Quién guía a quién? ¿Y hacia dónde? Mientras sigues este camino conmigo, te pido que mires a tu alrededor. El mundo que conocemos, con sus leyes, sus fronteras, sus gobiernos, ¿es realmente lo que parece? ¿O hay un templo invisible, construido con ideas y juramentos, que sigue moldeando el destino de la humanidad? La próxima vez que oigas hablar de un líder, una revolución, un cambio que parece surgir de la nada, pregúntate, ¿es solo el azar, o es el eco de un plano trazado hace siglos, en la penumbra de una logia? Imagina un mundo al borde del caos, donde las calles hierven con gritos de libertad, donde las banderas ondean y las guillotinas caen. En medio de ese torbellino, en las sombras de los cafés y las tabernas, un grupo de hombres se reúne, sus voces bajas, sus manos marcadas por apretones secretos. No llevan espadas, pero sus palabras cortan más profundo que cualquier acero. Soy el custodio, y hoy te llevo al filo de la historia, al momento en que las revoluciones sacudieron el mundo. Pero aquí está la pregunta que no me deja dormir. ¿Fueron estas revoluciones el grito espontáneo de los oprimidos? ¿O hubo una mano oculta, una que trazó el plano de la rebelión en las logias masónicas? Escucha con cuidado, porque el eco de esas revoluciones aún resuena, y sus secretos están lejos de ser revelados. Piensa en esto. Las grandes revoluciones de la historia no nacen de la nada. Son como tormentas, acumulando fuerza en silencio antes de estallar. Y las logias masónicas, con sus rituales y sus juramentos, eran lugares perfectos para que esas tormentas se gestaran. En el siglo XVIII, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad no solo eran palabras, eran armas, tan peligrosas que podían derribar tronos. Y los masones, con sus símbolos y sus ideales, estaban justo en el centro de ese huracán. Pero, ¿hasta qué punto fueron ellos los que encendieron la chispa? ¿Eran solo pensadores soñando con un mundo nuevo? ¿O eran arquitectos diseñando el caos para construir algo nuevo sobre sus cenizas? Volvamos a Francia, al año 1789, cuando el pueblo se alzó contra la monarquía. Las calles de París eran un hervidero de ira pero también de ideas. En las logias masónicas, hombres como Voltaire y Diderot, masones declarados, hablaban de un mundo sin reyes, sin cadenas, gobernado por la razón. Sus escritos, sus discursos, encendieron corazones, pero también mentes. Encontré un panfleto, escondido en un archivo que olía a mojo y revolución, que hablaba de una logia llamada Les Amis de la Vérité. Allí, se dice, se reunían hombres que planeaban no solo derrocar al rey, sino rediseñar la sociedad entera. El gran arquitecto, escribió un anónimo, nos guía hacia un nuevo templo, uno sin coronas. ¿Era solo poesía revolucionaria, o una señal de que los masones estaban trazando el destino de Francia? No es solo Francia. Cruza el océano, y encontrarás las colonias americanas en 1775, al borde de su propia revolución. Las logias masónicas de Boston y Filadelfia eran más que clubes sociales, eran calderos donde se cocinaban ideas de independencia. George Washington, Benjamin Franklin, John Hancock, todos masones, todos hombres que no solo soñaban con un nuevo país, sino que lo construyeron. En un diario que desenterré, escrito por un masón de Filadelfia, leí algo que me hizo estremecer. En la logia, juramos lealtad al arquitecto, pero también a la libertad. Esta noche, hablamos de un nuevo mundo. ¿Era una coincidencia que los padres fundadores de América fueran masones? ¿O había un plan, un diseño, que se trazó en las sombras de las logias? No te estoy diciendo que los masones orquestaron estas revoluciones. No todavía. Pero las pistas son imposibles de ignorar. Los ideales masónicos, libertad, igualdad, fraternidad, son los mismos que resonaron en las calles de París y en los campos de batalla de Yorktown. Los símbolos masónicos, el compás, la escuadra, incluso el ojo que todo lo ve, aparecen en los sellos y documentos de estas nuevas naciones. Pero aquí está la paradoja.
Los masones juran no involucrarse en política, no conspirar contra gobiernos. Entonces, ¿por qué sus ideas, sus miembros, están siempre en el corazón de los grandes cambios? Piensa en esto. Una revolución no es solo un acto de violencia, es un acto de creación. Derribas un viejo orden para construir uno nuevo. Y los masones, con su obsesión por el gran arquitecto del universo, son constructores por naturaleza. Sus rituales hablan de levantar templos, de tallar la piedra bruta del alma humana. Pero, ¿y si esos templos no son solo espirituales? ¿Y si son sociedades, naciones, sistemas enteros? En un libro que encontré, medio deshecho por el tiempo, un masón escribió: el arquitecto no nos pide que destruyamos, sino que diseñemos. Pero a veces, para construir primero hay que derribar. ¿Era una confesión, o solo una reflexión filosófica? No todo es tan claro. Las revoluciones son caóticas, y los masones no eran los únicos en el juego. En Francia, había radicales, nobles, campesinos, todos con sus propios motivos. En América, había colonos, soldados, traidores, todos luchando por algo diferente. Pero las logias eran únicas. Eran lugares donde hombres de diferentes clases, creencias y países podían reunirse como iguales, compartir ideas, hacer planes. En una carta de 1787, un masón americano escribió a un hermano en Francia: el templo de la libertad está casi terminado, que el arquitecto nos guíe a ambos. Era solo una metáfora, o una señal de que las revoluciones de ambos lados del Atlántico estaban conectadas. Aquí está la pregunta que me quita el sueño. Si los masones no planeaban revoluciones, ¿por qué los gobiernos los temían tanto? En el siglo XIX, tras las revoluciones, los masones fueron perseguidos en toda Europa. En España, la Inquisición los acusó de conspirar contra Dios y el rey. En Rusia, los zares los prohibieron, temiendo sus ideas de igualdad. Incluso en América, el partido antimasónico surgió, convencido de que los masones controlaban el gobierno desde las sombras. Era paranoia, o habían visto algo que nosotros no vemos. En un panfleto de la época, leí una frase que aún me persigue: la mano oculta no necesita un arma, su fuerza está en las ideas que siembra. No puedo evitar pensar en una noche, hace años, cuando encontré un grabado en un archivo olvidado. Mostraba a un grupo de hombres, con capas y símbolos masónicos, alrededor de una mesa cubierta de mapas. Al fondo una figura borrosa, casi indistinta. Parecía observarlos. Debajo una sola palabra: arquitecto. Era una fantasía, un dibujo de alguien con demasiada imaginación. O era una captura de algo real, un momento en que los masones planearon el destino de un mundo en llamas. No te pido que creas que los masones controlaron cada revolución, pero sí te pido que mires las piezas del rompecabezas. Los hombres, los ideales, los símbolos, todos estaban allí, en el corazón de los grandes cambios. Y en el centro de todo, siempre, está el gran arquitecto del universo. Un nombre que promete orden pero que también siembra dudas. ¿Es solo un símbolo? ¿Una inspiración para los que buscan un mundo mejor? ¿O es una clave, un código para una red que opera más allá de lo que vemos? Mientras sigues este camino conmigo, te dejo con una última pregunta. La próxima vez que leas sobre una revolución, sobre un cambio que transformó el mundo, detente, mira más de cerca. ¿Es solo la historia que conocemos? ¿O hay una mano oculta, trazando líneas en la oscuridad, guiada por un arquitecto que nunca muestra su rostro? Imagina dos gigantes enfrentados en un tablero invisible, cada uno moviendo sus piezas con precisión mortal. De un lado la masonería, con sus logias ocultas y su gran arquitecto del universo. Del otro el Vaticano, con sus catedrales doradas y su fe inquebrantable. Entre ellos un abismo de desconfianza, alimentado por siglos de rumores, traiciones y guerras silenciosas. Soy el custodio, y hoy te invito a adentrarte en un conflicto que ha moldeado la historia desde las sombras. ¿Qué une o separa a los masones y la Iglesia Católica? ¿Es solo una rivalidad ideológica, o una batalla por el control de algo mucho más grande? Escucha con atención, porque las respuestas están enterradas bajo capas de excomuniones y juramentos rotos. Piensa en esto. En un mundo donde la fe lo era todo, donde un solo dogma podía unir o destruir naciones, ¿cómo pudo surgir una organización como la masonería, con sus ideas de razón, igualdad y un arquitecto que no necesitaba altares? Desde sus inicios, los masones desafiaron el orden establecido, no con espadas, sino con ideas. Y la Iglesia, siempre vigilante,
Vio en ellos no solo una amenaza, sino un veneno que podía corroer los cimientos de su poder. Pero, ¿es esta la historia completa? ¿O hay más? ¿Algo que ambas partes han jurado no revelar? Retrocedamos al siglo XVIII, cuando la masonería moderna comenzaba a extenderse como un río subterráneo por Europa. Las logias estaban llenas de hombres que soñaban con un mundo nuevo, un mundo donde la razón, no la fe ciega, guiara a la humanidad. Pero esas ideas tan seductoras eran dinamita en una Europa dominada por la Iglesia. En 1738, el Papa Clemente XII lanzó una bula papal, In Eminenti, que condenaba a la masonería y excomulgaba a cualquiera que se uniera a ella. Una sociedad secreta, escribió, que conspira contra la Iglesia y los estados. Era una reacción exagerada, un miedo a lo desconocido, o había algo en las logias que el Vaticano sabía, algo que lo aterrorizaba. Encontré un manuscrito, escondido en un archivo que parecía olvidado por el tiempo, que describía una reunión secreta en Roma, poco después de la bula papal. Un cardenal, cuya firma estaba borrosa, advertía al Papa sobre hombres que juran lealtad a un arquitecto que no es nuestro Dios. Sus palabras eran un grito de alarma, pero también de miedo. ¿Por qué tanto pánico? Los masones, al menos en público, no atacaban a la Iglesia. Hablaban de virtud, de caridad, de un gran arquitecto que podía interpretarse como el Dios cristiano. Entonces, ¿qué veía el Vaticano en las logias que el resto del mundo no veía? Aquí está la primera grieta en esta historia. La masonería no era solo una fraternidad de pensadores. Sus rituales, sus símbolos, sus juramentos, tenían ecos de algo más antiguo, algo que la Iglesia había combatido durante siglos. Algunos dicen que los masones heredaron conocimientos de los templarios, esa orden de caballeros que, en el siglo XIV, fue destruida por la Iglesia bajo acusaciones de herejía. Otros creen que sus ideas venían de corrientes aún más profundas, de filosofías paganas o gnósticas que la Iglesia había enterrado bajo el peso de sus concilios. En un pergamino que desenterré, medio deshecho por la humedad, leí una frase que me heló la sangre: el arquitecto no necesita iglesias porque su templo está en la mente. ¿Era esto lo que temía el Vaticano? ¿Una fe que no requería papas ni altares? Pero la historia no es tan simple. No todos los masones eran enemigos de la Iglesia. En algunas logias, especialmente en países católicos como Italia o España, había sacerdotes, incluso obispos, que eran masones. ¿Cómo era posible? ¿Eran traidores, infiltrados o simplemente hombres atrapados entre dos mundos? En una carta que encontré, escrita por un jesuita en 1760, leí algo que me dejó sin palabras. Algunos hermanos creen que el arquitecto y el Cristo son uno solo, pero otros ven un diseño diferente. ¿Era esto una confesión de división dentro de la masonería, o una pista de que algunos masones buscaban algo que iba más allá de la fe cristiana? Piensa en esto. El arte y la literatura no solo reflejan el mundo, lo crean. Una pintura puede cambiar cómo vemos la historia. Una novela puede plantar una idea que germina durante generaciones. Los masones, con sus rituales y su gran arquitecto del universo, lo saben mejor que nadie. Sus símbolos, sus ideas, han encontrado un hogar en lienzos, partituras y libros, como si quisieran hablarle al mundo sin romper sus juramentos de silencio. Pero, ¿qué están tratando de decirnos? ¿Es la masonería solo una musa para los artistas, o un arquitecto que diseña los cuentos que moldean nuestra mente? Retrocedamos al siglo XVIII, cuando la masonería estaba en su apogeo. En esa época las logias no solo atraían a políticos y filósofos, sino también a artistas, músicos y escritores. Uno de los más famosos fue Wolfgang Amadeus Mozart, un masón declarado cuya ópera La flauta mágica está impregnada de simbolismo masónico. La obra, estrenada en 1791, habla de un viaje hacia la iluminación, de pruebas y rituales que recuerdan a los de una logia. Encontré una carta, escondida en un archivo que olía a papel viejo y misterio, donde Mozart escribía a un hermano masón: el arquitecto está en la música, sus notas son las líneas de un templo eterno. ¿Era solo una metáfora, o un intento de llevar los secretos de la masonería al escenario? No es solo Mozart. Mira las pinturas del siglo XVIII y XIX, y encontrarás símbolos masónicos escondidos a plena vista. Un compás en una esquina, un ojo que parece vigilar desde el cielo, una columna rota que evoca los rituales de los maestros masones. En un museo olvidado, vi un cuadro de un pintor francés, sin firma,
que mostraba a un hombre con una capa masónica, sosteniendo una escuadra bajo un cielo estrellado. Debajo, una inscripción apenas legible. El arquitecto pinta con luz y sombra. ¿Era una obra de devoción o un mensaje cifrado para los iniciados? La pregunta me persigue, porque el arte masónico no solo es bello, es inquietante, como si quisiera decir algo que no podemos entender del todo. Pasa las páginas de la literatura, y los masones están allí, susurrando desde las sombras. En el siglo XIX, escritores como Edgar Allan Poe, que algunos creen que tuvo vínculos con la masonería, llenaron sus historias de símbolos y misterios. En su cuento El escarabajo de oro, el protagonista descifra un código que lleva a un tesoro, un proceso que recuerda a los rituales masónicos de búsqueda de la verdad. En un diario que desenterré, escrito por un amigo de Poe, leí algo que me heló la sangre. Edgar veía el mundo como un rompecabezas, y decía que los masones tenían las piezas que nadie más podía ver. Era solo una fantasía, o Poe sabía algo que no quiso contar. En el siglo XX, la masonería se convirtió en un imán para los escritores de ficción. Novelas como El péndulo de Foucault de Humberto Eco o El código da Vinci de Dan Brown convirtieron a los masones en personajes de intriga, guardianes de secretos antiguos que podían cambiar el mundo. Pero, ¿es esto solo ficción? ¿O hay algo en esas historias que toca una verdad que los masones prefieren mantener oculta? En un manuscrito que encontré, escrito por un masón en 1920, leí una frase que no puedo olvidar. El arquitecto no solo construye templos, construye historias que guían a la humanidad. Era una confesión de que los masones usaban el arte y la literatura para moldear nuestras mentes. Aquí está la paradoja. Los masones niegan que sus símbolos en el arte tengan un propósito oculto. Dicen que son solo inspiraciones, reflejos de sus ideales de orden y razón. Pero entonces, ¿por qué aparecen una y otra vez, en lienzos, en partituras, en libros que han definido nuestra cultura? ¿Por qué el compás, la escuadra, el ojo que todo lo ve, siguen apareciendo, como si quisieran recordarnos algo? En una galería que visité, hace años, encontré un boceto sin terminar, con un ojo rodeado de rayos de luz. Debajo, una nota. El arquitecto ve a través de nosotros. Era una advertencia, o una invitación a mirar más de cerca. Piensa en cómo estos símbolos han moldeado nuestra imaginación. Películas de Hollywood, series de televisión, incluso videojuegos, están llenos de referencias a la masonería, logias secretas, rituales oscuros, un gran arquitecto que parece observar desde las sombras. Pero, ¿es esto solo entretenimiento, o una forma de mantener viva la idea del arquitecto, incluso para aquellos que nunca han pisado una logia? En un panfleto anónimo de 1950, leí algo que me hizo estremecer. El arquitecto no necesita iglesias, sus templos son las historias que contamos. Es posible que los masones, a través del arte y la literatura, estén construyendo un templo invisible, uno que vive en nuestra mente. No te pido que creas que cada novela, cada pintura, es parte de un plan masónico. No todavía. Pero piensa en esto. Los símbolos tienen poder porque nos hacen pensar, nos hacen cuestionar, nos hacen soñar. Y los masones, con su gran arquitecto, saben cómo usar ese poder. Cada vez que ves un compás en una pintura, un ojo en una novela, estás tocando un hilo de su historia, un eco de sus juramentos. En un libro que desenterré, escrito por un masón en 1890, leí algo que aún resuena. El arte es el susurro del arquitecto. Quien lo escucha, ya es parte del diseño. Mientras sigues este camino conmigo, te pido que mires las historias que te rodean. La próxima vez que abras un libro, que veas una película, que te detengas frente a una pintura, busca los símbolos. Busca el compás, la escuadra, el ojo. Pregúntate, ¿es solo arte o es un mensaje, un diseño que el gran arquitecto dejó para que lo encontráramos? Porque en las sombras de la cultura, la masonería sigue viva, y su voz, aunque suave, nunca se apaga. Imagina una ciudad cualquiera, en el siglo XXI, donde los edificios de vidrio reflejan el cielo y el ruido del tráfico ahoga los susurros del pasado. Pero en un rincón olvidado, detrás de una puerta discreta, un grupo de hombres se reúne, sus manos entrelazadas en un apretón que pocos reconocerían. No llevan capas ni espadas, pero sus palabras están cargadas de un peso antiguo, y sus juramentos resuenan con el eco de siglos. Soy el custodio, y hoy te invito a entrar en el mundo de las logias masónicas modernas, un lugar donde el gran arquitecto del universo sigue siendo invocado, pero en un mundo que parece haber olvidado su nombre.
¿Qué papel juega la masonería hoy? ¿Es solo una reliquia del pasado o una fuerza que aún moldea el presente desde las sombras? Escucha con atención, porque los hermanos en la sombra no han desaparecido, solo han aprendido a moverse en silencio. Piensa en esto, en una era de tecnología, de redes sociales, de información al alcance de un clic, ¿cómo puede sobrevivir una organización que se basa en el secreto? La masonería, con sus rituales y sus juramentos, parece un anacronismo, algo que pertenece a los libros de historia, no a los titulares de hoy. Y sin embargo, las logias siguen existiendo, desde pequeñas ciudades hasta las capitales del mundo. Sus puertas están cerradas, sus reuniones son privadas, y el gran arquitecto sigue siendo el centro de sus ceremonias. Pero, ¿qué hacen estos masones modernos? ¿Son solo hombres buscando camaradería, o guardan secretos que el resto de nosotros no podemos imaginar? Retrocedamos un momento. En el siglo XX, la masonería enfrentó un mundo en cambio. Las guerras mundiales, la Guerra Fría, la globalización, todos desafiaron su relevancia. En muchos países las logias fueron perseguidas. En la Unión Soviética, fueron prohibidas. En la España de Franco, fueron vistas como una amenaza. Pero la masonería sobrevivió, adaptándose, escondiéndose cuando era necesario. Encontré un informe, escondido en un archivo que olía a papel viejo y resistencia, que describía una logia en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las bombas, decía, los hermanos se reunieron, jurando al arquitecto que el templo no caería. Era solo una metáfora, o una señal de que los masones veían su misión como algo más grande que la guerra. Hoy en el siglo XXI, las logias masónicas están más visibles que nunca, pero también más enigmáticas. En países como Estados Unidos o Inglaterra, las logias tienen sitios web, organizan eventos de caridad, incluso abren sus puertas para visitas guiadas. Pero no te engañes, lo que muestran al público es solo la superficie. Los rituales, los juramentos, los secretos de los grados superiores, siguen protegidos por un silencio que pocos se atreven a romper. En una entrevista que leí, un masón moderno decía, el gran arquitecto nos guía, pero su diseño no es para todos. Palabras suaves, pero, ¿qué esconden? ¿Es la masonería solo una fraternidad o una red que conecta a hombres de poder en un mundo cada vez más complejo? Aquí está la primera grieta en esta historia. Aunque las logias modernas hablan de caridad y automejoramiento, sus miembros incluyen a personas influyentes, políticos, empresarios, jueces, incluso celebridades. Han pasado por las puertas de las logias. En un documento que desenterré, un informe de una logia en Nueva York en 1980, se mencionaba a hermanos que guían desde los consejos de las grandes ciudades. ¿Era una referencia a su influencia en la política, en los negocios, o solo una forma poética de hablar de su compromiso? La pregunta me persigue, porque el poder no siempre se ejerce en público, a veces se mueve en apretones de manos y palabras susurradas. Piensa en cómo funcionan las logias hoy. Un hombre interesado en unirse debe ser invitado, recomendado por un masón. Luego, enfrenta un proceso de escrutinio, preguntas sobre su carácter, su fe, su lealtad. Si es aceptado, pasa por los mismos rituales que sus antepasados, la venda en los ojos, el juramento al gran arquitecto, el compás y la escuadra sobre el altar. Pero, ¿qué significa esto en un mundo de smartphones y algoritmos? En un foro en línea que exploré, un masón anónimo escribió, el arquitecto no cambia, aunque el mundo lo haga. En la logia, encontramos orden en el caos. ¿Es esto solo filosofía, o una pista de que las logias ofrecen algo que el mundo moderno no puede? No puedo evitar pensar en una noche, hace años, cuando pasé por una logia en una ciudad pequeña. La puerta era sencilla, con un pequeño símbolo del compás y la escuadra grabado en la madera. Pero el aire estaba cargado, como si algo importante sucediera dentro. Más tarde, en un archivo local, encontré un registro de esa logia, fechado en 1990. Mencionaba una reunión donde se discutió el diseño del arquitecto para el nuevo siglo. ¿Qué significaba eso? ¿Eran planes para obras de caridad? ¿O algo más ambicioso, más oculto? No todo es tan claro. Las logias modernas enfrentan desafíos. En muchos países la membresía ha disminuido, y las nuevas generaciones parecen menos interesadas en rituales antiguos. Pero en otros lugares, como América Latina o África, la masonería está creciendo, atrayendo a hombres que buscan significado en un mundo incierto. En un artículo que leí, un masón brasileño decía,
El arquitecto nos enseña a construir no solo templos, sino vidas. Palabras inspiradoras. Pero, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué los juramentos, las puertas cerradas, si todo es tan noble? Aquí está la paradoja. Las logias modernas son más abiertas que nunca, pero sus secretos son tan profundos como siempre. Los masones dicen que sus rituales son solo lecciones, que el gran arquitecto es solo un símbolo de orden y razón. Pero entonces, ¿por qué las sospechas? ¿Por qué los rumores de que las logias son centros de poder, de influencia? En un panfleto anónimo que desenterré, escrito en 2010, leí algo que me hizo estremecer. El arquitecto no necesita publicidad. Sus hermanos trabajan en el silencio. ¿Es esto solo una frase poética, o una confesión de que los masones aún moldean el mundo desde las sombras? No te pido que creas que las logias controlan el mundo. No todavía. Pero piensa en esto. En un mundo donde el poder se mueve en redes, en conexiones invisibles, las logias son un enigma. Son lugares donde hombres influyentes se reúnen, juran lealtad a un arquitecto que nadie define del todo, y guardan secretos que no comparten. En un diario que encontré, escrito por un masón en 2000, leí algo que no puedo olvidar. El templo moderno no tiene paredes, pero sus cimientos son más fuertes que nunca. ¿Qué significaba eso? Que la masonería sigue viva, adaptándose, diseñando. Mientras sigues este camino conmigo, te pido que mires a tu alrededor. La próxima vez que veas un edificio con un compás y una escuadra, que oigas hablar de una logia, detente. Pregúntate, ¿es solo una reliquia o una señal de que los hermanos en la sombra aún están aquí, trabajando bajo la mirada del gran arquitecto? Porque en el silencio de las logias modernas, algo sigue moviéndose, y su diseño, sea lo que sea, aún no ha terminado. Imagina que estás frente a un velo, tan fino que puedes ver sombras moviéndose al otro lado, pero tan opaco que no puedes distinguir sus formas. Durante siglos, un nombre ha flotado en esas sombras. El gran arquitecto del universo. Lo pronuncian en logias, lo escriben en pergaminos, lo susurran en rituales que pocos han visto. Pero, ¿quién es? ¿Es un Dios que reina desde los cielos, un hombre que camina entre nosotros, o simplemente una idea, un eco de la mente humana? Soy el custodio. Y hoy te invito a acercarte al velo, a intentar por fin desenmascarar al arquitecto. Pero cuidado, lo que está al otro lado podría no ser lo que esperas. ¿Estás listo para mirar? ¿O prefieres quedarte con el misterio? Escucha con atención, porque estamos a punto de tocar el corazón de la masonería, y sus secretos no se revelan fácilmente. Piensa en esto. Un nombre tan grandioso como el gran arquitecto del universo no puede ser casual. No es una palabra que se elige al azar. No es un título que se usa sin cuidado. En los rituales masónicos, el arquitecto es el centro, la luz que guía cada juramento, cada símbolo, cada paso hacia la iluminación. Pero cuando preguntas a un masón qué significa, las respuestas son evasivas. Algunos dicen que es Dios, el creador de todas las cosas. Otros, que es una metáfora de la razón, del orden que los humanos pueden imponer al caos. Y luego están los que callan, sus ojos fijos en un punto distante, como si supieran algo que no pueden decir. ¿Por qué tanta ambigüedad? ¿Por qué un nombre que promete claridad solo trae más preguntas? Retrocedamos al momento en que este nombre tomó forma. En el siglo XVII, cuando la masonería moderna comenzó a cristalizarse, Europa era un campo de batalla de ideas. La Iglesia ofrecía un Dios claro, definido por dogmas y concilios. Pero los masones, con sus logias llenas de pensadores, científicos y rebeldes, querían algo diferente. No un Dios que exigiera adoración, sino un concepto que uniera a hombres de todas las fes, o de ninguna. Encontré un manuscrito, escondido en un archivo que olía a cera y tiempo, que describía una reunión en 1690. Un masón escribió: «El arquitecto no es un nombre para ser adorado, sino para ser comprendido». ¿Era esto una declaración de fe, o una rebelión contra ella? Aquí está la primera grieta en esta historia. El gran arquitecto no encaja fácilmente en ninguna caja. Para los masones cristianos, es el Dios de la Biblia, el creador que trazó el universo con un compás divino. Para los deístas, como muchos de los padres fundadores de América, es una fuerza impersonal, la inteligencia que ordena el cosmos sin intervenir en él. Pero en los grados superiores, en los rituales que pocos ven, el arquitecto parece transformarse. En un libro que desenterré, con páginas tan frágiles que temía romperlas, leí una frase que me heló la sangre: «El arquitecto no está en el cielo ni en la tierra,
está en el diseño mismo. ¿Qué significaba eso? Que el arquitecto es una idea, un plano que los masones siguen, o algo más tangible, más humano. No puedo evitar pensar en una noche, hace años, cuando visité una logia abandonada. En una pared, medio borrado por el tiempo, había un grabado del compás y la escuadra, y encima, una sola palabra, arquitecto. Mientras lo miraba sentí un escalofrío, como si alguien o algo me observara. Más tarde, en un archivo polvoriento, encontré un texto de un masón del siglo XVIII que parecía responder a mi inquietud. El arquitecto no es un ser, sino un propósito. Pero cuidado, porque el propósito puede tener rostro. Era una metáfora, o una advertencia. ¿Y si el gran arquitecto no es ni Dios ni idea, sino un hombre, o un grupo de hombres que han usado este nombre para moldear el mundo desde las sombras? Piensa en las implicaciones. Si el arquitecto es una idea, entonces la masonería es una filosofía, un llamado a construir un mundo mejor con las herramientas de la razón. Pero si es un hombre, o una red de hombres, entonces las logias son algo más. Una sociedad secreta, un poder que opera detrás de los tronos, los parlamentos, las revoluciones. En un panfleto anónimo que encontré, escrito en 1800, leí algo que no puedo olvidar. El arquitecto no necesita un nombre, porque sus obras hablan por él. Era una referencia a los logros de la masonería, o a algo más oscuro, un plan que trasciende los siglos. Aquí está la paradoja. Los masones insisten en que el gran arquitecto es un símbolo, algo que cada hermano interpreta a su manera. Pero entonces, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué los juramentos, los rituales, las puertas cerradas? Si el arquitecto es solo una idea, ¿por qué inspira tanto temor, tanta fascinación? En un diario de un masón francés, escrito en 1780, leí una frase que me hizo estremecer. El arquitecto no se revela a todos, pero todos lo buscan. ¿Es esto una confesión de que el arquitecto es más que un símbolo? Algo que solo los iniciados de los grados más altos conocen. No te pido que creas que el arquitecto es un hombre, un dios o algo más. No todavía. Pero piensa en esto. Los nombres tienen poder. Un nombre como el gran arquitecto del universo no se elige al azar. Se elige porque significa algo, porque lleva un peso que trasciende las palabras. Y los masones, con sus logias y sus rituales, han usado ese nombre para unir a hombres de todas las épocas, de todos los lugares. Pero, ¿para qué? Para construir un mundo mejor, o para controlar el que ya tenemos. En un pergamino que desenterré, medio quemado por el tiempo, leí algo que aún resuena. El arquitecto no habla, pero sus hermanos lo hacen por él. Mientras sigues este camino conmigo, te pido que mires más allá del velo. La próxima vez que oigas el nombre del gran arquitecto, que veas un compás o una escuadra, detente. Pregúntate, ¿es solo un símbolo, una idea que inspira a los hombres a ser mejores? ¿O es una máscara, una que oculta un rostro que no estamos listos para ver? Porque en las sombras de la masonería, el arquitecto sigue esperando, y su diseño, sea lo que sea, aún no ha terminado. Imagina un mundo donde cada susurro es una acusación, donde cada sombra parece esconder una conspiración. Durante siglos, la masonería ha sido señalada, temida, acusada de tejer redes de poder que controlan el destino de naciones. Pero, ¿qué hay de verdad en esas acusaciones? ¿Son los masones los arquitectos de un orden oculto, o simplemente hombres atrapados en el torbellino de los rumores? Soy el custodio, y hoy te invito a enfrentarte a las voces que han perseguido a la masonería, a mirar las verdades a medias que separan el mito de la realidad. ¿Es la masonería una fuerza oscura, o una víctima de la paranoia humana? Escucha con atención, porque en este juego de luces y sombras, la verdad es más escurridiza de lo que parece. Piensa en esto. El miedo a lo desconocido es un instinto antiguo. Cuando no entendemos algo, llenamos los vacíos con historias, con sospechas, con monstruos que inventamos para explicar lo que no podemos tocar. Desde sus inicios, la masonería ha sido un imán para esas sospechas. Sus rituales secretos, sus juramentos, su gran arquitecto del universo, todo parece diseñado para alimentar la imaginación de los que están fuera. Pero, ¿es justo culparlos? ¿O son los críticos los que han construido un castillo de sombras sobre cimientos de rumores? Retrocedamos al siglo XVIII, cuando la masonería moderna comenzaba a extenderse por Europa. Las logias eran refugios para pensadores, pero también focos de desconfianza. En 1738, el Papa Clemente XII lanzó su bula In Eminenti, acusando a los masones de conspirar contra la Iglesia y los estados.
Encontré un panfleto de la época, sus páginas quebradizas como hojas secas, que decía: los masones juran al arquitecto, no a Dios, y en su lealtad se esconde la traición. ¿Era esto verdad, o el grito de una iglesia que temía perder su control sobre las almas y las mentes? No era solo la iglesia. En el siglo XIX, los gobiernos de toda Europa veían a los masones como una amenaza. En España la Inquisición los persiguió, acusándolos de herejía y subversión. En Rusia, los zares los prohibieron, temiendo que sus ideas de igualdad desestabilizaran el imperio. Encontré un informe, escondido en un archivo que olía a cera y miedo, escrito por un oficial español en 1815. Describía una redada en una logia. Encontramos símbolos, pero no pruebas. Sin embargo, el silencio de los masones habla más alto que cualquier confesión. ¿Era ese silencio una admisión de culpa, o simplemente la negativa a alimentar la paranoia? En América, la masonería enfrentó su propia tormenta. En 1826, el caso de William Morgan desató una ola de furia. Morgan, un hombre que afirmó haber sido masón, amenazó con revelar sus secretos en un libro. Antes de que pudiera publicarlo, desapareció, y los rumores señalaron a los masones como responsables. El escándalo dio nacimiento al partido antimasónico, que acusaba a las logias de controlar el gobierno, los tribunales, incluso la prensa. En un panfleto de la época, leí una frase que me hizo estremecer: el gran arquitecto no es un dios, es una excusa para el poder. ¿Era esto una acusación fundada, o el eco de un miedo irracional? Aquí está la paradoja. Los masones siempre han negado las conspiraciones. Dicen que son una fraternidad de hombres buenos, dedicados a la caridad, al automejoramiento, a la búsqueda de la verdad. Sus logias insisten, son lugares de reflexión, no de intrigas. En un libro que desenterré, escrito por un masón en 1900, leí una defensa apasionada. El arquitecto nos guía hacia la luz, no hacia las sombras. Quienes nos acusan ven demonios donde solo hay espejos. Palabras elocuentes. Pero, ¿por qué no disipan las sospechas? ¿Por qué el silencio, los juramentos, las puertas cerradas? No puedo evitar pensar en una noche, hace años, cuando visité un archivo donde se guardaban documentos antimasónicos. Entre los papeles, encontré una carta anónima, escrita en 1830. Decía: los masones no conspiran, no necesitan hacerlo. Su poder está en las ideas que siembran. ¿Era esto una admisión de influencia, o una burla a los críticos? Porque las acusaciones contra los masones no son solo sobre conspiraciones, son sobre un poder que no se ve, que no se toca, pero que parece estar en todas partes. Piensa en los críticos modernos. En el siglo XXI, las teorías conspirativas han encontrado un nuevo hogar en Internet. Los masones, dicen algunos, están detrás de todo: bancos, gobiernos, incluso desastres globales. El ojo que todo lo ve, el compás y la escuadra, se señalan como pruebas de un nuevo orden mundial. Pero, ¿es esto justo? En un foro en línea que exploré, un masón escribió: nos acusan de controlar el mundo, pero apenas podemos controlar nuestras propias logias. Una broma, tal vez, pero no hay algo de verdad en ella. Porque el poder de la masonería, si existe, no está en ejércitos o riquezas, está en las conexiones, en las ideas, en el silencio. Aquí está la pregunta que me quita el sueño. ¿Y si los críticos y los masones están diciendo verdades a medias? Los críticos ven conspiraciones donde tal vez solo hay influencia. Los masones hablan de caridad, pero no explican sus juramentos, sus rituales, su gran arquitecto. En un diario que encontré, escrito por un masón en 1950, leí algo que no puedo olvidar. El arquitecto no necesita defensores, porque la verdad siempre encuentra su camino. Era una confesión de que los masones saben más de lo que dicen, o una invitación a buscar más allá de las acusaciones. No te pido que elijas un lado. No todavía. Pero piensa en esto. Las acusaciones contra los masones no nacen de la nada. Se alimentan de su secretismo, de su negativa a abrir del todo sus puertas. Pero también los masones tienen razón. No todo es una conspiración. Sus logias son lugares de reflexión, de comunidad de ideales. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿En las acusaciones, en las defensas, o en el espacio entre ambas, donde las sombras se mezclan con la luz? Mientras sigues este camino conmigo, te pido que mires a ambos lados. La próxima vez que oigas una acusación contra los masones, o una defensa apasionada, detente. Pregúntate, ¿es paranoia, o hay un grano de verdad en las sombras?
Porque en el corazón de este debate, el gran arquitecto sigue observando, y su diseño, sea lo que sea, aún no se ha revelado del todo. Imagina que estás frente a un muro incompleto. Una estructura de piedra que se alza hacia el cielo, pero que aún espera su último ladrillo. Cada piedra representa una verdad, una pregunta, un fragmento de la historia que hemos recorrido juntos. En el centro de este muro, un nombre resuena, el gran arquitecto del universo. ¿Es un dios, un hombre, una idea, o es algo más, algo que nos une a todos en esta búsqueda eterna por la verdad? Soy el custodio, y hoy, en este capítulo final, te invito a colocar ese último ladrillo, a reflexionar sobre lo que significa el arquitecto, no solo para los masones, sino para nosotros, los que buscamos respuestas en las sombras del pasado. ¿Qué hemos aprendido? ¿Y qué nos queda por descubrir? Escucha con cuidado, porque este es el momento en que el diseño se revela, aunque solo sea por un instante. Piensa en todo lo que hemos explorado, desde las logias medievales hasta las revoluciones que cambiaron el mundo, desde los símbolos grabados en piedra hasta los documentos que desaparecieron en la noche. La masonería ha sido un enigma, un rompecabezas que promete respuestas pero siempre deja más preguntas. Y en el corazón de ese enigma está el gran arquitecto, un nombre que ha inspirado reverencia, miedo y fascinación. Pero, ¿qué significa para nosotros, los que vivimos en un mundo de pantallas y ruido, donde los secretos parecen pertenecer a otra era? ¿Es el arquitecto solo un eco del pasado, o una clave para entender nuestro presente? Retrocedamos un momento, no a los siglos pasados, sino a este viaje que hemos compartido. Hemos caminado por los pasillos de la historia, tocado pergaminos que crujen como hojas secas, sentido el peso de los juramentos que los masones han susurrado en la oscuridad. Cada capítulo nos ha acercado al gran arquitecto, pero también nos ha alejado, porque la verdad, como el arquitecto mismo, no se deja atrapar fácilmente. Encontré un texto, escondido en un archivo que parecía olvidado por el tiempo, que decía: el arquitecto no es la respuesta, es la pregunta que nos obliga a buscar. Palabras simples pero profundas. ¿Y si el verdadero poder del arquitecto no está en lo que es, sino en lo que nos hace hacer? Piensa en lo que hemos descubierto. La masonería no es solo una fraternidad. Es una idea, una forma de ver el mundo como un diseño que puede ser comprendido, moldeado, perfeccionado. Sus símbolos, el compás, la escuadra, el ojo, no son solo decoraciones, son herramientas para construir, no solo templos de piedra, sino vidas, sociedades, incluso sueños. Pero aquí está la paradoja. Al buscar el diseño del arquitecto, nos enfrentamos a nosotros mismos. ¿No es eso lo que hacemos todos, masones o no? Buscamos orden en el caos, sentido en la confusión, un plano que explique por qué estamos aquí. No puedo evitar pensar en una noche, hace años, cuando me senté en una biblioteca silenciosa, rodeado de libros que parecían murmurar entre sí. En uno de ellos, un diario de un masón del siglo XIX, leí algo que no puedo olvidar. El arquitecto no está en el cielo, ni en la tierra, está en el espacio entre lo que somos y lo que podemos ser. Esas palabras me persiguen, porque sugieren que el gran arquitecto no es un dios distante, ni un hombre poderoso, ni siquiera una idea abstracta. Es una posibilidad, un desafío, una invitación a construir algo mejor, algo eterno. Pero, ¿estamos listos para aceptar ese desafío? ¿O preferimos quedarnos en la comodidad de las sombras? Aquí está la verdad que he aprendido en este viaje. La masonería, con todos sus secretos, no es tan diferente de nosotros. Los masones juran al arquitecto, pero nosotros también buscamos algo más grande, algo que dé sentido a nuestras vidas. Sus rituales, sus símbolos, sus juramentos, son solo una forma de hacer lo que todos hacemos, buscar un diseño, un propósito. Pero, ¿y si el diseño no está completo? ¿Y si el último ladrillo, el que da sentido al muro, depende de nosotros? En un pergamino que desenterré, medio deshecho por el tiempo, leí una frase que resuena como un eco. El arquitecto no termina el templo, nos deja las herramientas para hacerlo. Mientras reflexionas sobre esto, te pido que mires tu propio mundo. Las calles que caminas, las ideas que te guían, las preguntas que te mantienen despierto por la noche, no son todas parte de un diseño más grande. La masonería, con su gran arquitecto, nos recuerda que la búsqueda de la verdad es universal, que los secretos no están solo en las logias, sino en nosotros mismos. Pero también nos advierte, la verdad no es fácil, ni clara, ni segura. Es un muro que construimos ladrillo a ladrillo, con cada pregunta, con cada duda. En la biblioteca perdida,
Hemos abierto puertas que pocos se atreven a cruzar. Hemos buscado al gran arquitecto en los símbolos, en los rituales, en las revoluciones, en los archivos prohibidos. Pero el viaje no termina aquí. El último ladrillo no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Si sientes que la historia que te han contado no es suficiente, que las sombras esconden más de lo que dicen, entonces únete a nosotros. Suscríbete a la Biblioteca Perdida, porque los misterios del pasado no están muertos, están esperando a que los descubras, a que coloques tu propio ladrillo en el templo del conocimiento. Te dejo con una última pregunta. Cuando mires al cielo, a las estrellas, a las líneas de tu propia vida, ¿qué ves? ¿Un caos sin sentido? ¿O un diseño que aún no comprendes? El gran arquitecto, sea Dios, hombre o idea, no responde, solo observa. Y en su mirada, en su silencio, está el desafío: construir, buscar, no rendirse nunca. Porque el templo no está terminado, y el último ladrillo, el que lleva tu nombre, aún espera. El conflicto entre el Vaticano y la masonería no era solo ideológico, era una guerra de sombras. En el siglo XIX, cuando las revoluciones barrieron Europa, la Iglesia culpó a los masones de cada levantamiento, de cada idea que desafiaba su autoridad. En 1884, el Papa León XIII publicó Humanum Genus, una encíclica que llamó a la masonería el reino de Satanás. Palabras fuertes, pero ¿por qué tanto odio? En un diario de un cardenal de la época, encontré una nota críptica. Los masones no destruyen iglesias, las convierten en algo peor: ideas. ¿Era esto lo que temía la Iglesia? No la violencia, sino la seducción de un mundo donde la razón reemplazara a la fe. No puedo evitar pensar en una noche, hace años, cuando visité una biblioteca vaticana, un lugar donde los libros parecen murmurar entre sí. Allí, en un rincón olvidado, encontré un informe sellado con cera roja. Hablaba de una logia en Roma, en 1820, que supuestamente planeaba infiltrarse en el Vaticano. Juraron al arquitecto, decía el informe, que el trono de Pedro caería desde dentro. ¿Era verdad o solo paranoia? La página siguiente estaba arrancada, como si alguien hubiera querido borrar la evidencia. Pero aquí está la paradoja: mientras la Iglesia condenaba a los masones, también los imitaba. En el siglo XIX, surgieron órdenes católicas, como los Caballeros de Colón, que parecían inspirarse en la estructura de las logias: rituales, juramentos, secretos. ¿Era una coincidencia, o un intento de combatir a los masones con sus propias armas? En un panfleto anónimo que desenterré, leí algo que me hizo estremecer. El Vaticano teme al arquitecto porque sabe que no puede controlarlo. ¿Qué significaba eso? ¿Era el gran arquitecto un símbolo que escapaba incluso a los masones, una idea tan poderosa que ni la Iglesia podía contenerla? No te pido que creas que los masones y el Vaticano están en una guerra secreta. No todavía. Pero piensa en esto. Ambas instituciones han sobrevivido siglos, moldeando el mundo a su manera. Ambas hablan de un poder superior, ya sea Dios o el arquitecto. Y ambas guardan secretos que no comparten con el mundo. ¿Es posible que su rivalidad sea más que una lucha de ideas? ¿Es posible que estén peleando por el control de un conocimiento, un diseño, que podría cambiarlo todo? Mientras sigues este camino conmigo, te dejo con una última pregunta. La próxima vez que mires una catedral, un palacio, un símbolo, pregúntate: ¿es solo piedra y fe, o hay un templo invisible, una guerra silenciosa entre dos fuerzas que nunca muestran su verdadero rostro? Porque en las sombras del Vaticano, y en las logias masónicas, el gran arquitecto sigue observando, y su diseño, sea lo que sea, aún no ha terminado. Imagina que tomas un billete de $1. Lo sostienes contra la luz y ves un símbolo que parece mirarte de vuelta. Un ojo dentro de una pirámide, flotando en un mar de líneas y sombras. Lo has visto antes, en logotipos, en edificios, incluso en películas, pero nunca te has detenido a preguntarte qué significa. ¿Es solo un diseño, una curiosidad histórica, o es una señal, un mensaje que alguien dejó para que lo encontráramos? Soy el custodio, y hoy te invito a fijarte bien, a mirar más allá de la superficie, porque el ojo que todo lo ve no es solo un símbolo, es una puerta a los mitos modernos que rodean a la masonería. ¿Es este el sello del gran arquitecto del universo, o una invención de mentes inquietas que buscan patrones donde no los hay? Escucha con atención, porque las respuestas están más cerca de lo que crees, pero más oscuras de lo que imaginas. Piensa en esto: los símbolos tienen poder. No porque sean mágicos, sino porque moldean la forma en que vemos el mundo. Un crucifijo, una bandera,
un emblema. Todos llevan historias, ideas, creencias, pero el ojo que todo lo ve es diferente. Aparece en los márgenes de la historia, en los billetes de $1, en los sellos de instituciones, en las teorías que susurran en la noche, y siempre se le asocia con los masones. Pero, ¿es realmente un símbolo masónico, o es una mentira que se ha repetido tantas veces que se ha convertido en verdad? Retrocedamos un momento. El ojo dentro de la pirámide, también llamado el ojo de la providencia, no nació con la masonería. Sus raíces son más antiguas, remontándose a los egipcios, que veían el ojo como un símbolo de protección divina, o al cristianismo, donde representaba la vigilancia de Dios. Pero en el siglo XVIII, cuando la masonería moderna tomaba forma, el ojo comenzó a aparecer en sus rituales, en sus logias, en sus escritos. Encontré un grabado, escondido en un archivo que olía a cuero viejo y secretos, que mostraba un ojo rodeado de rayos de luz, con las palabras «El arquitecto observa» grabadas debajo. Era una referencia al gran arquitecto del universo, o algo más terrenal, más humano. Aquí está la primera grieta en esta historia. Los masones nunca han reclamado oficialmente el ojo que todo lo ve como su símbolo principal. Sí, aparece en algunas logias, especialmente en los grados superiores, pero no es tan central como el compás o la escuadra. Entonces, ¿por qué el mundo lo asocia con ellos? La respuesta está en los mitos modernos, en las historias que han crecido como hiedra alrededor de la masonería. En el siglo XIX, cuando las teorías conspirativas comenzaron a florecer, el ojo se convirtió en un imán para los que buscaban pruebas de un poder oculto. Y los masones, con sus rituales secretos y su gran arquitecto, eran el blanco perfecto. Piensa en el billete de $1. Ese ojo, flotando sobre una pirámide truncada, fue diseñado en 1782, cuando Estados Unidos era una nación joven. Muchos de los hombres que aprobaron ese diseño, como Benjamin Franklin, eran masones. ¿Fue una coincidencia? ¿O dejaron una marca deliberada, una señal de que el gran arquitecto vigilaba la nueva república? En un panfleto que desenterré, escrito por un clérigo en 1800, leí una advertencia. El ojo en el billete no es el de Dios, es el de aquellos que conspiran en las sombras. Palabras fuertes, pero había algo de verdad en ellas. No puedo evitar pensar en una noche, hace años, cuando visité un museo olvidado, donde un cuadro mostraba a un grupo de hombres con capas masónicas, todos mirando hacia un ojo brillante en el cielo. La pintura estaba sin firmar, pero en el reverso había una nota. El ojo ve lo que el corazón oculta. ¿Era una metáfora masónica, un recordatorio de la vigilancia del arquitecto? ¿O era una advertencia, una pista de que los masones sabían más de lo que decían? La pregunta me persigue, porque el ojo que todo lo ve no solo aparece en billetes o cuadros, está en nuestra cultura, en nuestras historias, en los mitos que contamos para explicar un mundo que no entendemos del todo. En el siglo XX, el ojo se convirtió en el centro de teorías conspirativas. Libros, panfletos y ahora videos en Internet lo señalan como prueba de que los masones, o alguna fuerza aún más oscura, controlan el mundo. Lo llaman el nuevo orden mundial, una frase que suena como sacada de una novela, pero que ha inspirado miedo y fascinación. ¿Es esto solo paranoia, el producto de mentes que buscan patrones donde no los hay? ¿O hay algo en el ojo que nos atrae, que nos hace preguntarnos si realmente estamos siendo observados? Aquí está la paradoja. Los masones, en público, niegan cualquier conspiración. Dicen que el ojo es solo un símbolo de sabiduría, de iluminación, de la presencia divina del gran arquitecto. Pero cuanto más niegan, más crecen las sospechas. En un libro que encontré, medio deshecho por el tiempo, un masón escribió: «El ojo no está en la pirámide, está en nosotros, en lo que elegimos ver». Era una confesión, o una forma de desviar la atención, porque los mitos modernos no nacen de la nada, se alimentan de verdades a medias, de silencios, de cosas que no se dicen en voz alta. Piensa en cómo el ojo ha invadido nuestra cultura. Aparece en películas, en portadas de libros, en teorías que conectan a los masones con todo, desde la Revolución Francesa hasta los alunizajes. Dan Brown, con su novela El Código da Vinci, no inventó estas ideas, solo las recogió de un río de rumores que lleva siglos fluyendo. Pero, ¿por qué el ojo? ¿Por qué este símbolo, más que cualquier otro, se ha convertido en el estandarte de las conspiraciones? Tal vez porque representa algo que todos tememos, la idea de que alguien, o algo, nos observa, conoce nuestros secretos,
controla nuestro destino. No te pido que creas en un gobierno mundial secreto. No todavía. Pero piensa en esto. Los símbolos no mienten, pero tampoco dicen toda la verdad. El ojo que todo lo ve es un recordatorio de que el poder, el verdadero poder, no necesita mostrarse. Está en las sombras, en los márgenes, en los lugares donde nadie mira. Y los masones, con su gran arquitecto, saben algo sobre el poder que no comparten. En un diario que desenterré, escrito por un masón en 1910, leí una frase que no puedo olvidar. El ojo no parpadea, pero nosotros sí. Y en ese parpadeo, el mundo cambia. Mientras sigues este camino conmigo, te dejo con una última pregunta. La próxima vez que veas un ojo en un billete, en un edificio, en una pantalla, detente, mira más de cerca. ¿Es solo un símbolo, un eco de una fe antigua? ¿O es una señal, un susurro del gran arquitecto, recordándonos que el diseño, sea lo que sea, aún no está terminado? Imagina una tierra joven. Un lienzo en blanco donde los sueños de libertad chocan con el peso de la historia. Estamos en las colonias americanas, en los albores de una nación que aún no sabe lo que será. En las tabernas de Boston, en las plazas de Filadelfia, hombres se reúnen en secreto, sus manos marcadas por apretones que solo unos pocos reconocen. Son masones, y sus logias no son solo refugios para ideas, son talleres donde se diseña un nuevo mundo. Soy el custodio, y hoy te llevo al corazón de América, donde los símbolos del compás y la escuadra dejaron su huella en los cimientos de una nación. Pero, ¿fue la masonería solo una chispa de inspiración, o una mano oculta que moldeó el destino de Estados Unidos? Escucha con atención, porque las sombras de este nuevo mundo aún tienen mucho que decir. Piensa en esto. Construir una nación no es solo una cuestión de ejércitos o leyes, es un acto de arquitectura, de trazar un plano que resista el paso del tiempo. En el siglo XVIII, cuando las colonias americanas se alzaron contra el dominio británico, no solo luchaban por la independencia, soñaban con un orden nuevo, uno basado en la razón, la igualdad y la libertad. Y en el centro de ese sueño estaban los masones, hombres como George Washington, Benjamin Franklin y Paul Revere, cuyas logias eran más que clubes sociales, eran calderos donde se forjaban ideas que cambiarían el mundo. Pero, ¿hasta qué punto esas ideas eran suyas? ¿Y hasta qué punto venían de un diseño mayor, uno trazado por el gran arquitecto del universo? Retrocedamos al año 1775, cuando las colonias estaban al borde de la revolución. Las logias masónicas de Boston, Nueva York y Filadelfia estaban llenas de hombres que no solo hablaban de libertad, sino que la planeaban. En un diario que encontré, escondido en un archivo que olía a tinta y rebelión, un masón escribió: «En la logia juramos al arquitecto que construiremos un templo donde todos los hombres sean libres». Palabras poderosas, pero ¿qué significaban? ¿Era una metáfora, un ideal filosófico, o era un plan, un diseño para una nación que llevaría la marca de la masonería en sus cimientos? Mira a tu alrededor. Incluso hoy, los símbolos masónicos están grabados en la historia de América. El gran sello de Estados Unidos, con su ojo que todo lo ve y su pirámide truncada, parece susurrar algo que no se dice en voz alta. La ciudad de Washington, con sus calles trazadas como un compás y una escuadra, no es solo una capital, es un plano, una ciudad diseñada con una precisión que recuerda a los rituales masónicos. Encontré un mapa antiguo, amarillento por los años, que mostraba el diseño original de la ciudad. En los márgenes, una nota a mano. El arquitecto guía las líneas. Era solo la imaginación de un cartógrafo, o una pista de que los masones dejaron su huella en el corazón de América. No es solo en los símbolos donde vemos su influencia. Los hombres que firmaron la Declaración de Independencia, que redactaron la Constitución, que lucharon en los campos de batalla, eran en muchos casos masones. De los 56 firmantes de la Declaración, al menos 9 eran masones confirmados. En la Convención Constitucional, 13 de los 39 delegados llevaban el compás y la escuadra en sus corazones. George Washington, el primer presidente, no solo era masón, presidió ceremonias masónicas, como la colocación de la piedra angular del Capitolio en 1793, usando herramientas rituales de la logia. Era solo tradición, o un acto deliberado, un sello del gran arquitecto en la nueva nación. Aquí está la pregunta que me quita el sueño. Si los masones eran solo patriotas, ¿por qué sus logias eran el lugar donde se reunían las mentes más brillantes de la revolución? Las logias no eran solo clubes, eran redes,
conectando hombres de diferentes colonias, de diferentes clases, bajo un juramento común. En una carta que desenterré, escrita por un masón en 1776, leí algo que me heló la sangre. El arquitecto nos une, desde Boston hasta Virginia. Su diseño es nuestra libertad. ¿Era esto solo un ideal o una señal de que los masones estaban coordinando algo más grande, algo que iba más allá de las colonias? No te pido que creas en una conspiración. No todavía. Pero piensa en esto. Las ideas que dieron forma a América, libertad, igualdad, gobierno por el pueblo son ecos de los principios masónicos. La Declaración de Independencia, con su lenguaje de derechos inalienables, suena como si hubiera sido escrita en una logia, bajo la mirada del gran arquitecto. Pero aquí está la paradoja. Los masones juran no involucrarse en política, no conspirar contra gobiernos. Entonces, ¿por qué sus miembros estaban en el centro de la revolución? ¿Por qué sus símbolos, sus ideas, están tejidos en el tejido de la nación? No todo es tan claro. En el siglo XIX, la masonería en América enfrentó sospechas y persecuciones. El caso de William Morgan, un hombre que amenazó con revelar los secretos masónicos y desapareció en 1826, desató una ola de paranoia. El partido antimasónico nació, convencido de que los masones controlaban el gobierno, los tribunales, incluso la prensa. En un panfleto de la época, leí una frase que aún resuena: «El nuevo mundo no es tan nuevo, lleva la sombra del arquitecto en cada esquina». ¿Era solo miedo, o habían visto algo que nosotros hemos olvidado? No puedo evitar pensar en una noche, hace años, cuando visité un monumento en Washington, uno de esos edificios que parece susurrar secretos. En una piedra angular apenas visible bajo la luz de la luna, vi un compás y una escuadra grabados casi borrados por el tiempo. Al lado una inscripción: «Al gran arquitecto por la eternidad». ¿Era un homenaje, una marca de orgullo, o era una señal, un recordatorio de que la masonería estaba allí, en el nacimiento de la nación, moldeando su destino? Mientras sigues este camino conmigo, te pido que mires más de cerca. Los monumentos, los billetes, las calles de América, todos llevan huellas de algo antiguo, algo que trasciende el tiempo. ¿Es solo una coincidencia, o un diseño deliberado? ¿Fueron los masones solo soñadores que ayudaron a construir una nación, o arquitectos que trazaron un plano mucho más grande? En un diario que encontré, escrito por un masón en 1800, leí algo que no puedo olvidar. América es el templo del arquitecto, pero sus paredes aún no están terminadas. ¿Qué significaba eso? ¿Que la obra de los masones sigue viva, incluso hoy? Te dejo con una última pregunta. La próxima vez que camines por una ciudad americana, que mires un billete, que leas sobre los padres fundadores, detente. Mira las líneas, los símbolos, las sombras. ¿Es solo historia, o hay un diseño oculto, un templo invisible que sigue creciendo bajo la mirada del gran arquitecto? Imagina un archivo subterráneo, donde la luz apenas se atreve a entrar. Estanterías de madera crujen bajo el peso de pergaminos y libros que nadie ha tocado en siglos. El aire huele a polvo y a secretos, y cada hoja que giras parece susurrar algo que no deberías escuchar. Pero entre esas páginas hay huecos, espacios vacíos donde faltan documentos, donde alguien decidió que ciertas verdades debían permanecer ocultas. Soy el custodio, y hoy te llevo a los archivos prohibidos de la masonería, donde los secretos se guardan bajo llave, y los juramentos son más fuertes que el tiempo. ¿Qué ocultan los masones en sus bibliotecas secretas? ¿Y por qué algunos documentos han desaparecido como si nunca hubieran existido? Escucha con cuidado, porque lo que está enterrado en estos archivos podría cambiar todo lo que crees saber. Piensa en esto. La historia no es solo lo que se escribe, es también lo que se borra. Los masones, con sus rituales y sus símbolos, son maestros en proteger sus secretos. Pero ¿qué pasa cuando esos secretos están en papel, en cartas, en libros que podrían caer en las manos equivocadas? Durante siglos las logias han mantenido archivos, colecciones de documentos que registran sus rituales, sus juramentos, incluso sus planes, pero no todos esos documentos están disponibles. Algunos dicen, han sido quemados, otros escondidos, y algunos simplemente han desaparecido. ¿Es esto solo el paso del tiempo, o una mano deliberada que asegura que ciertas verdades nunca vean la luz? Retrocedamos al siglo XVIII, cuando la masonería estaba en su apogeo. Las logias de Europa y América eran centros de ideas, pero también de registros. Cada reunión, cada ritual, se documentaba con cuidado,
guardado en archivos que solo los iniciados podían tocar. Encontré una nota, escrita en un cuaderno que parecía a punto de desmoronarse, que describía un archivo en una logia de Londres, en 1760. Los libros del arquitecto, decía, contienen no solo nuestros rituales, sino los designios de un mundo nuevo. Palabras crípticas, pero, ¿qué significaban? Eran los planes filosóficos de una fraternidad, o algo más concreto, más peligroso. Aquí está la primera grieta en esta historia. Los masones son conocidos por su secretismo, pero no son descuidados. Sus archivos no son solo colecciones de papeles, son fortalezas, protegidas por juramentos y en algunos casos por guardias. Pero incluso las fortalezas caen. En 1826, el caso de William Morgan sacudió a la masonería americana. Morgan, un hombre que afirmó haber sido masón, amenazó con publicar un libro revelando sus secretos. Antes de que pudiera hacerlo, desapareció. Y con él, dicen, desaparecieron documentos de su logia, textos que nunca volvieron a verse. En un panfleto de la época, leí una acusación escalofriante. Los masones no solo silenciaron a Morgan, silenciaron la verdad. ¿Era cierto? ¿O era solo el eco de la paranoia? No puedo evitar pensar en una noche, hace años, cuando logré entrar en una biblioteca privada, un lugar donde los rumores decían que se guardaban textos masónicos. Entre las estanterías, encontré un libro encuadernado en cuero, con el compás y la escuadra grabados en la portada. Pero cuando lo abrí, varias páginas estaban arrancadas, dejando solo fragmentos. El gran arquitecto ordena, el diseño debe permanecer oculto. ¿Quién arrancó esas páginas? ¿Y qué decían que era tan peligroso? La idea de que alguien, siglos después, aún protegía esos secretos me hizo estremecer. No todos los documentos perdidos son un misterio. Algunos fueron destruidos deliberadamente. En el siglo XIX, cuando los gobiernos europeos comenzaron a perseguir a los masones, muchas logias quemaron sus archivos para evitar que cayeran en manos de la Inquisición o los espías reales. En un informe que desenterré, escrito por un oficial español en 1815, se describía una redada en una logia de Madrid. Encontramos cenizas, escribió, y un solo papel, con las palabras «El arquitecto nunca cae». Era una bravata, o una señal de que los masones sabían que sus secretos estaban a salvo, incluso en la derrota. Pero no todos los documentos se destruyen. Algunos se esconden. Hay rumores de archivos secretos, guardados en bóvedas bajo las logias más antiguas, accesibles solo para los masones de los grados más altos. En un manuscrito que encontré, escrito en 1790, un masón hablaba de un santuario de papel, donde se guardaban los verdaderos designios del arquitecto. ¿Qué eran esos designios? ¿Eran planes para una sociedad mejor? ¿O algo más oscuro? Algo que podía amenazar el orden del mundo. La página siguiente estaba en blanco, como si el autor hubiera decidido no seguir escribiendo. Aquí está la pregunta que me quita el sueño. Si los masones son solo una fraternidad de hombres buenos, ¿por qué tanto esfuerzo por ocultar sus documentos? ¿Por qué quemar, arrancar, esconder? Los críticos dicen que esos textos contienen pruebas de conspiraciones, de planes para controlar gobiernos, iglesias, incluso la historia misma. Los masones, por su parte, dicen que sus archivos son solo registros de rituales, de lecciones filosóficas. Pero entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué el silencio? En un diario de un masón francés, escrito en 1850, leí algo que no puedo olvidar. El papel guarda la voz del arquitecto, pero no todos están listos para escucharla. No te pido que creas en conspiraciones. No todavía. Pero piensa en esto. Los documentos que faltan, las páginas arrancadas, las cenizas de archivos quemados, todos son huellas de algo que alguien no quería que viéramos. Y en el centro de ese misterio está el gran arquitecto del universo, un nombre que aparece una y otra vez, no solo en rituales, sino en los textos que los masones han jurado proteger. ¿Es solo un símbolo, una idea de orden y razón, o es una clave, un código que desbloquea verdades que el mundo no está preparado para enfrentar? Mientras sigues este camino conmigo, te pido que imagines esos archivos, esas bóvedas ocultas donde los secretos de la masonería duermen. Cada documento, cada palabra, es una pieza de un rompecabezas que lleva siglos armándose. Pero, ¿qué pasa si el rompecabezas está incompleto? ¿Qué pasa si las piezas que faltan son las que nos dirían quién, o qué, es realmente el gran arquitecto? La próxima vez que oigas hablar de un libro prohibido,
de un archivo perdido, detente. Pregúntate, ¿es solo el olvido del tiempo, o es la mano del arquitecto, asegurándose de que algunas verdades permanezcan en las sombras,